Dios los bendiga, amados hermanos. En esta hora damos gracias a Dios porque nos permite una vez más el poder acercarnos hasta su presencia y tener el corazón dispuesto para estudiar su bendita palabra. Usted que está ahí en su trabajo, que está ahí en su hogar, donde quiera que usted nos sintonice, sea bienvenido. Le damos a Dios las gracias por esta bendición tan maravillosa de tener estos medios para poder transmitir el mensaje de la palabra, poder estudiar su bendita palabra y que nosotros podamos ser edificados por medio de ella, ser guiados por medio de sus enseñanzas. Hoy queremos tocar un tema muy delicado, muy importante, y es acerca de divorcio y nuevo matrimonio, bíblico o humano. Oremos al Señor para que Él nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra que tenemos escrita. Gracias, Señor, porque tu palabra nos orienta, nos ministra, nos enseña. Gracias, Señor. Te pido, Señor amado, que nos ayudes a extraer de tu palabra el consejo, la edificación que tú tienes para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, obra poderosamente en nuestras vidas. Obra, Señor, en la audiencia, en todos aquellos, Señor, que van a ver este video y que sus vidas van a ser transformadas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Dije que este es un tema muy delicado porque pues hay mucho debate con respecto al mismo, y la mayoría de las personas piensa de que no se debe de tomar muy en serio la palabra de Dios, de tal manera de que estamos viviendo un tiempo donde los divorcios están precisamente al 50 y 50, tanto en el mundo como en la iglesia. Entonces, si esa es la condición de la iglesia en este tiempo, vale la pena estudiar este tema. Y queremos leer en la escritura, en el capítulo número 19 del Evangelio de Mateo, desde el versículo número 3. Voy a empezar por ese versículo. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Note usted la pregunta. La pregunta es si es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amados hermanos, en el Concilio Internacional de 1992, Francis Schaeffer expresó su sentir con respecto a lo que se está viviendo en el mundo, o se estaba viviendo en ese tiempo, y aún en este año 2024 se continúa experimentando en la transformación de nuestra sociedad. Él dijo lo siguiente: si creemos que la Biblia, oiga esto, si creemos que la Biblia es totalmente verdadera, es decir, si creemos que es la palabra de Dios y hemos creído con todo nuestro corazón que su texto, sus sermones, sus demandas, sus exigencias son totalmente verdaderas, dijo él, no podemos eludir sus exigencias sobre nuestras vidas en el área tan delicada como la del matrimonio y el divorcio. Es decir, cómo nosotros debemos de tomar con seriedad precisamente el matrimonio y cómo debemos de ver que Dios no aprueba el divorcio según la palabra de Dios. Acá tenemos este texto donde dice aquí, para tentarle, le preguntan al Señor si era lícito repudiar a la esposa por cualquier causa. Es decir, no era por infidelidad, no era por adulterio,
no era por incesto, como ya hemos estudiado la palabra porneia, la palabra fornicación, sino que cualquier causa. Y lamentablemente el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual por cualquier causa se están divorciando las parejas, los matrimonios se están separando, se están desintegrando por cualquier causa. Entonces, yo no conozco, por 3 décadas de estar predicando el mensaje de la palabra, no conozco absolutamente ningún matrimonio que efectivamente se hayan separado, se hayan divorciado por la infidelidad, por el incesto, por el, el maltrato aún de una persona hacia la otra, sino que más bien he podido percibir y he podido ver en la consejería que hemos dado a las personas que la mayoría de la gente se divorcia por cualquier causa, por cualquier motivo, porque le gustó otra joven, porque ya no le gustó la apariencia física de su esposa o de su esposo, porque de repente en el trabajo se enamoró de otra persona, empezó a poner su mirada en otra persona y cosas por el estilo. O porque también hubo desatención, porque tal vez la esposa no le dedicaba tiempo o el esposo no le dedicaba tiempo. Entonces, las razones por las cuales la gente se está divorciando no son las que la Biblia dice en la palabra por las cuales puede proceder un divorcio. Pero ojo con esto, puede proceder un divorcio, pero la Biblia no autoriza absolutamente. Algunos dicen está implícito el segundo matrimonio. Pudiera ser, pero oiga esto, dice el Señor acá, que el que se casa con la repudiada y con el repudiado, ambos cometen adulterio. No es que solamente la parte ofendida ni el ofensor, sino que ambos, si van a ir a entablar otro matrimonio, tanto el que repudió con la persona repudiada, también comete adulterio. Veámoslo en Mateo capítulo número 5, en el versículo número 31 y 32. Ahí lo tiene en pantalla usted. Dice, también fue dicho, no dice Dios, yo lo dije. O sea, hay que aclarar que lo del divorcio no es una cuestión divina, no es Dios que se lo inventó, es una cuestión humana. Dios diseñó el matrimonio y lo cerró para toda la vida. Ya vamos a ver el último versículo. Es decir, no le dejó ninguna posibilidad, solamente por causa de la muerte. Cuando la persona muere, el cónyuge muere, puede tener la persona la oportunidad de volverse a casar, toda vez y cuando sea en el Señor. Pero, oiga, cuando ha habido incesto, cuando ha habido perversión sexual, que es lo que el Señor habla aquí cuando dice a causa de fornicación, que es la misma palabra que usa Pablo a los Corintios cuando dice se oye tal fornicación que uno tiene la mujer de su papá. Estamos hablando de una actitud incestuosa. Pero veamos lo que dice Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, lo habían dicho. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de porneia, o sea, perversión sexual, incesto, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Una vez más, el Señor está señalando de que ambas personas, tanto el ofensor como la persona ofendida, cometen adulterio si van a ir a entablar un segundo matrimonio que no es por la causal que la Biblia enseña. Por eso es que en Mateo 19, los últimos versículos que leímos, le hacen la contrapregunta. ¿Por qué Moisés dice mandó dar carta de divorcio y repudiarla? El versículo 8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. O sea, os permitió, no les mandó, les permitió para poder salvaguardar la integridad de la mujer en el aspecto económico, en el aspecto social, la discriminación. Dice, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y dice el Señor en el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Veamos la porción que está citando el Señor es en Génesis 2:24. Después de que Él establece el matrimonio, dice acá,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Dice el versículo número 22 que fue el Señor el que le trajo su esposa al hombre, a Adán. Serán una sola carne. Ese misterio, esa unión que el Señor crea, no puede ser abolida por ninguna institución, por ningún juez, por ningún ser humano. Entonces, estamos ante una situación donde las personas están cometiendo adulterio. Y dice comete adulterio, no dice cometió adulterio. O sea, el verbo es presente. La persona que está casada con otra persona divorciada está cometiendo adulterio. ¿Qué gran problema tienen estas personas? Yo no voy a negar que el Señor puede perdonar al adúltero, pero el adúltero, oiga bien, que viene de un mundo depravado, destruido, y que así lo alcanzó el Señor, y ahora viene ya en el Señor, él vuelve a rehacer su vida con otra persona. Ahí estamos hablando de otra cosa. Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia, pero ahora las personas tienen que ser fieles en el Señor. Pero lo lamentable que se ve es que dentro de la iglesia las personas se están divorciando y ahora están en ese dilema. Hay personas que hasta se quieren bautizar porque nunca lo hicieron y están en el problema que están en adulterio. Y entonces, ¿cómo pueden bautizarse? ¿Cómo pueden tomar la cena del Señor? ¿Cómo pueden participar de privilegios en la iglesia si están cometiendo adulterio? Por eso es que usted va a encontrar en Malaquías, donde el Señor dice, yo aborrezco el repudio. Yo lo aborrezco, o sea, no apruebo eso. Y una muestra de ello es que Israel fue tan infiel. Si algún día usted tiene tiempo, lea el libro de Oseas, del profeta Oseas, y usted se va a dar cuenta que el Señor, a pesar de todo lo que había hecho y cómo había sido la mujer de Oseas, el Señor le dice, ve y cómprala, comprométete con ella y que ella se comprometa contigo. Y ahí lo que el Señor estaba haciendo era haciéndole ver a Oseas que así como Israel había sido tan infiel, tan idólatra, tan pagano y tan rebelde hacia la voluntad de Dios, a pesar de eso, Dios seguía amando a Israel y no lo había cambiado y no lo cambió por ningún otro pueblo. Así es de que, amados hermanos, hay un gran problema. Y usted puede debatir y usted puede decir, pero es que los sentimientos, las personas dan lástima. Pero la Biblia, usted no puede poner su lástima, ni sus sentimientos, ni sus emociones sobre lo que la palabra de Dios enseña. Así es que cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra vida, guardemos nuestro corazón de este pecado gravísimo para que no tengamos ese dilema. Y quiero decir algo más y con esto finalizo. Hay ministros que tienen este problema, que se han vuelto a casar y ahora han tenido que cambiar su teología y empezar a enseñar cosas que no dice la Biblia, porque ahora ellos ya están bloqueados, ya no pueden hablar de la fidelidad, no pueden hablar de la estabilidad hogareña en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos ya fracasaron, ya fallaron. Que Dios nos ayude y tenga misericordia. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tu palabra es bien clara, Señor, donde tú nos demandas fidelidad e integridad en el matrimonio. Ayúdanos, Dios, para no caer en este pecado gravísimo. Ayúdanos, Dios, para ser fieles a ti, Señor, a nuestra familia y a toda tu iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a aquellos siervos y siervas que se están, Dios mío, esforzando por guardar tu palabra y que tú, Señor, estás preservando sus vidas. En tus manos, Señor, les encomiendo. Por Cristo Jesús, gracias. A ti sea el honor y la gloria, hoy por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Suscríbase al canal. Retornando a las Escrituras, Dios tiene ahí 400 mensajes para que usted pueda edificar su vida y ser de bendición para los demás. Nos vemos en el próximo programa, amados hermanos.